Todos bienvenidos a un nuevo live acá en Laboratorios FC, un espacio creado para todos ustedes, como se lo decimos, cada una de las semanas, los martes y los jueves, desde las 2, un espacio creado para ustedes, para conocer sobre diferentes patologías de la mano de los expertos venezolanos en la materia de salud para evitar la automedicación. Hoy tenemos en nuestro estudio nuevamente, ya él es parte de nuestra casa de FC Pharma. Él es el doctor Pedro Rodríguez, especialista en uro-oncología, y hoy vamos a estar hablando sobre las infecciones masculinas. Ya nuestro especialista se encuentra con nuestro director médico Carlos Lezama en la otra parte del estudio para comenzar rápidamente con esta charla o con esta conversación sobre estas patologías de infecciones masculinas en los caballeros. Les recordamos que todas sus preguntas y dudas que tengan con respecto a este tema pueden hacerlo a través de todo el desarrollo del live y al finalizar las estaremos contestando con muchísimo cariño para todos ustedes. Les doy el pase en este momento al doctor Carlos Lezama y al doctor Pedro Rodríguez, que ya están en nuestro estudio, el otro lado del estudio. Adelante. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su live de los jueves, un jueves especial, un jueves fabuloso, como todos los jueves y como todos los días. Vivir con una sonrisa es la condición más importante que todos debemos tener cada día de nuestra vida, porque eso es, y agradecer, porque eso da felicidad. Ya tenemos hoy a Pedro, como lo ven, ya él es parte de la casa, ya él se mete, dentro de poco yo no voy a estar sentado aquí, va a ser Pedro. Y hoy tenemos un tema bien interesante que son infecciones masculinas. Antes de entrar en el tema, quiero agradecer a todas y cada una de las personas, de los FC nautas, de los FC videntes, de nuestra gente FC que está detrás de cada uno de esos teléfonos, que nos acompañan martes y jueves en este quehacer de darle salud a ustedes. Esa es nuestra misión, bien sea como laboratorio, en el caso mío, que es lo que represento a FC, y en el caso de Pedro como médico, que lo que intentamos es que cada uno de ustedes tenga calidad de vida, que tenga una condición de salud que lo lleve más allá de lo que estamos pensando. Bienvenido, Pedro. Gracias, amigo Carlos. En verdad que es un placer para mí estar acá en esta gran familia de FC Pharma, brindando salud, brindando información, educando, que es lo que nuestro principal objetivo, educar. Es correcto. Entonces, hoy vamos a hablar de infecciones masculinas. Las infecciones masculinas no son solamente urinarias, o sea, esa es una de las tantas. Pero hay infecciones de las partes de nuestro cuerpo, como hombres, de nuestros órganos genitales, que la vamos a dividir en una conversación que tuvimos previa en orquitis, epididimitis y prostatitis. Vamos a ir hablando de cada una por pedazos, algunas se juntarán entre sí porque tienen las mismas causas y algunas tendrán hasta los mismos tratamientos, pero de alguna manera vamos a identificar cada uno. Yo creo que lo primero que hay que hacer es que son esos tres términos: prostatitis, orquitis, epididimitis. Así es. Bueno, empezamos por la próstata. Primero que nada refrescamos que la próstata es una glándula que se encuentra ubicada en la pelvis masculina. O sea, solamente los hombres tenemos próstata, ¿ok? Se encuentra en la pelvis masculina, a través de ella discurre o atraviesa la uretra en su conexión, en su trayecto hacia la vejiga, y esta glándula prostática se encarga de almacenar y concentrar los fluidos seminales para que estos fluidos seminales sean de calidad, ¿ok? A medida que avanzamos en edad, o no necesariamente tenemos que estar en los extremos de la vida, sino bajo ciertas determinadas condiciones, que más adelante vamos a hablar, esta glándula puede sufrir ciertos cambios o ciertas modificaciones que pueden alterar la calidad de vida de la persona que padezca este mal. Entonces, la prostatitis es un término que se acuña a aquellos signos y síntomas que derivan de la inflamación en un alto porcentaje de carácter infeccioso de la glándula prostática, ¿okay? Y al inflamarse la próstata, la persona que padece este mal tiene ciertos síntomas molestosos que lo hacen, sin lugar a dudas, ir al médico, al urólogo. La próstata y parte de lo benevolente que ha sido Dios con nosotros o con los hombres es que la próstata tiene varias sustancias.
selenio, zinc, magnesio. Y estas sustancias tienen a bien mantener o regular un estado de equilibrio dentro de la próstata para que las bacterias que alcancen a ella estén en fase inicial como embebidas en estas sustancias que le proporcionan como un estatus de inmunidad, donde la persona que tiene estas bacterias, pero en poca cantidad o proporción, estos elementos, el zinc, el calcio, el magnesio y el selenio que tiene nuestra próstata, hace que estas bacterias no causen signos o síntomas en esta próstata, y por eso la mayoría de los hombres con prostatitis en fase inicial son silentes, son asintomáticos, ¿ves? Y generalmente la que experimenta los problemas es la dama o la pareja de estos hombres con prostatitis, que no salen de una infección genital. Y son las típicas mujeres que viven en una consulta ginecológica con infecciones vaginales, con infecciones urinarias, y no se dan a la tarea de evaluar o mandar a evaluar a la pareja, al factor masculino. Y resulta que cuando evaluamos el factor masculino, resulta que en ese semen que eyacula el hombre van bacterias allá adentro. Miren qué importante es lo que está hablando Pedro de esos minerales que nombró, magnesio, calcio, selenio, porque eso tiene, la próstata tiene que estar muy limpia. Es de allí donde salen los muchachitos del futuro. Entonces yo tengo que tener un sitio muy limpio, muy indemne, como sucede en la mujer, que tiene que tener sus ovarios y todas sus partes genitales muy bien limpias, porque es allí en donde, por el acto sexual, se da la procreación de un ser humano. Entonces, el hombre no la sufre, es muy correcto, pero es esa mujer que vive eternamente enferma. Y si ese ginecostetra o ese ginecólogo o el urólogo que lo está viendo no llama a, ok, vamos a ver qué pasa con el esposo o con la pareja o con X persona que esté con él, de alguna manera será un círculo vicioso, va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, miren la importancia de ir al médico y el urólogo. Fíjense que hablé de ginecólogo, pero el urólogo, porque el urólogo no ve nada más que hombres, ve mujeres también. Así es importante esa aclaratoria, Carlos. Entonces sí, llega un momento en el que las bacterias alcanzan un nivel tal que alteran o se ponen en ventaja en relación a estos minerales, y allí en este momento ocurren cambios que el hombre experimenta, como por ejemplo dolor al orinar, dolor en la región perineal, o sea que esa zona debajo de los testículos, entre los testículos y el ano, el popular nie, sobre todo al sentarse, puede presentar el chorro de la orina muy débil, puede orinar en partes o puede orinar en fragmentos, o sea de forma interrumpida, puede sentir que le falta mucho más por orinar, puede sentir ardor cuando orina, goteo, necesidad de pujar para empezar a orinar, goteo después que orina, o por el contrario, urgencia. Son aquellas personas que no aguantan, que no pueden incluso postergar ni pocos minutos el deseo de orinar porque se le escapa la orina de inmediato. En casos más severos, porque un porcentaje de la población no va al médico, sino que empiezan a automedicarse, empiezan los síntomas sistémicos. El señor Google el señor Yahoo. Eso me lo enseñó. Entonces estas bacterias o estos organismos migran vía hematógena, vía linfática, por la sangre o por los ganglios linfáticos a otras estructuras y causan enfermedad sistémica, fiebre, escalofríos, compromiso del estado general, una persona que no quiere comer, inapetente, desganado, sin fuerza, sin ánimos de nada. Entonces ahí sí van al médico apurado y corriendo porque están totalmente... Pero ya estás en un problema mayor, muy grave. Yo le comento, está pitch. Sí, va mal, ya va pitch. Y probablemente a lo mejor has pasado no solamente por los opinólogos o los señores que te gradúan de médico en 5 minutos en una lectura rápida, sino que has pasado probablemente por una farmacia a ver qué te pueden orientar. Sí, has comprado 2 o 3 cositas y las toman mal, porque ni siquiera toman la precaución de consultar antes de empezar a tomar un tratamiento, sino que toman un tratamiento
con la posología incorrecta, o sea, no a las horas como deben tomarla, ni por el tiempo en el que lo deben tomar, y lo que hacen es que la bacteria o los gérmenes que están metidos en ese problema creen resistencia. Exacto, porque yo siempre lo he dicho, a veces alguien lo llama a uno y le crea un cuadro que tiene, y uno por clínica, por lo que está hablando ese paciente con uno llega como una especie, bueno, pareciera que tienes tal cosa, pero inmediatamente viene hazte el examen tal o hazte el examen cual, para yo poder tomar la decisión de tienes esto. No hay diagnóstico completo si no se hacen los pasos correctos. Eso de me siento mal, fui, compré y tomé, no va. Se necesita muchas veces, la mayoría y casi que el 100% de las veces, hacer algún tipo de examen que ayude al médico a diferenciar. ¿Es esto o es aquello? Porque hay muchas patologías que se parecen entre sí, más sin embargo el germen es X o Y y cada uno lleva un tratamiento determinado. Así es. No es lo mismo para este que para este. Así es. Sí, a veces es hongo, a veces es bacteria, a veces es virus, a veces es protozoario, y los 4 no se tratan por igual. Y en la gran mayoría, como usted lo está comentando, es una mezcla de todo, un zoológico, una selva. Es multiorganismo, o sea, es una infección multiorgánica. Entonces, pero, es importante que entendamos que una vez que el paciente tiene estos síntomas o estas manifestaciones, es importante que entendamos cómo puede o cómo pudo haberse originado este tipo de infección. Y es importante que entendamos que este tipo de infecciones puede originarse por postergar deseos de orinar, por no tener buena higiene genital, por no tener buenas prácticas sexuales o no realizar estas prácticas sexuales con la higiene y con el cuidado y con la educación que amerita. Y estas prácticas sexuales son el sexo por detrás o el coito por detrás, coito no rectal sin ningún tipo de protección, o el coito durante el periodo menstrual sin ningún tipo de protección. Esto hace que por vía uretral ingresen miles de millones de microorganismos, que su principal órgano es la uretra, pero de allí va a la próstata, de allí va a la vejiga, de allí va a los conductos deferentes, a las vesículas seminales, al epidídimo, al testículo, en fin, pueden abarcar múltiples órganos y causar un problema mayor o fuerte, pues. Y apenas estamos en prostatitis. Apenas estamos en prostatitis. No hemos salido de la próstata. No. Entonces, fíjense la importancia de que me voy a meter en algo que buenos somos para leer Google o Yahoo cuando estamos enfermos, pero para la buena práctica no lo leemos. Entonces, para eso también hay que leer. Orinar, limpiarse, orinar y lavarse antes de un acto sexual y después inmediatamente del acto sexual son clave para no infectarse ni infectar a nadie. Y eso no se cumple. La gente hace, según va viniendo, vamos viendo. Es importante que entendamos que de las buenas prácticas sexuales va a devenir el futuro que vamos a tener nosotros en nuestras prácticas, porque estos problemas pueden causar infertilidad. Entonces, si no son tratadas, pueden causar problemas irreversibles. Pues causan infertilidad de forma irreversible y, oye, por un proceso infeccioso, llegar al punto de no poder procrear, oye, es fuerte. Por no haber tomado las medidas correctas ni antes, ni durante, ni después. Es fuerte. Entonces, eso en cuanto a prostatitis, el paciente llega a la consulta, ojalá que lleguen en la fase inicial, donde tienen los síntomas irritativos del tracto urinario inferior, donde tienen la molestia en el periné, molestia por orinar, chorro débil, goteo, urgencia, sensación de querer seguir orinando, dolor encima del pubis, ¿okay? O en el vientre, si fuera el caso de las mujeres, que llegaran en esa fase y no llegaran en la fase complicada, donde tienen fiebre, escalofrío y compromiso del estado general, ¿no? En este caso, el paciente llega, se interroga al paciente, ya tenemos un interrogatorio por lo menos un 90% del diagnóstico. Vamos de inmediato a la sala de ecografía y le hacemos un eco al paciente y conseguimos que en el ecosonograma vemos características inflamatorias de la próstata, ¿ok? La próstata puede estar aumentada de volumen y no necesariamente significa que el paciente tenga un crecimiento prostático.
No, porque la prostatitis puede aumentarla de tamaño sin que eso sea o sinónimo de un crecimiento de la próstata, que es un evento fisiológico normal. Está aumentada de tamaño por el proceso infeccioso inflamatorio que tiene en su interior. ¿Okay? Y probablemente... Al quitar la parte infecciosa, vuelve al tamaño normal. Exacto. Y probablemente cuando tú que no te gusta hacer mucho tacto, cuando te vas al tacto, es un tacto doloroso. Lo voy a decir. Sí, lo voy a decir. Él es el olor. Él es el Lo olor. voy a decir tal cual. El tacto rectal, de mi parte, proscrito, yo no lo hago en estos episodios simplemente por lo que dice el doctor Carlos. Es un tacto rectal donde yo puedo conseguir una ampolla rectal hipertérmica, o sea, caliente, una próstata muy dolorosa, una próstata aumentada de temperatura. El paciente grita. Y yo no voy a poner paciente a eso, no lo pongo, Carlos. Yo con la otra herramienta hago el diagnóstico y listo. ¿Podemos pedirle al paciente estudios más precisos? Por supuesto que sí. Tenemos estudios, el examen más expedito es el estudio de los 4 vasos. Okay. El estudio de los 4 vasos establece formas, sobre todo esto se usa para las prostatitis recurrentes, para aquellas que vienen constantemente, ¿no? Para más de 3 episodios de un año, donde queremos buscar precisamente cómo se llama el germen. Y este procedimiento consiste en tomar muestras de cultivo de ciertas zonas precisas de la parte genital, de la uretra, de la vejiga, del semen y de la orina, para poder llegar a cómo se llama el germen o los gérmenes que están involucrados en estas prostatitis que son recurrentes, ¿no? Porque él puede vivir en ciertos y diferentes espacios y por eso se llaman los 4 vasos, porque la primera recoge un poquito, una muestra de la uretra y marca un área del espacio y así va correcto. Es un examen tedioso, invasivo, así, doloroso, sí. Pero es muy necesario porque usted sigue cayendo en la misma enfermedad, donde a veces hay gérmenes que se meten dentro de esa próstata que debe estar limpia, que no debe entrar nadie, que no se siente y no hay síntomas ni nada, pero allá adentro hay un germen y cuesta, o varios, y cuesta encontrarlo y destruirlo. Entonces, y después de destruirlo es duro. Más duro todavía, porque es importante que entendamos que ese estudio de 4 vasos para prostatitis recurrentes, donde necesitamos buscar la causa, el paciente está haciendo todo lo correcto, no ha recaído más, no ha impulsionado en prácticas erradas, no ha hecho las cosas mal, sin embargo siguen los procesos inflamatorios prostáticos recurrentes, entonces, o repetitivos, perdón. Entonces ahí tenemos que escudriñar y buscar dónde están esos gérmenes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una prostatitis de novo primera vez o está debutando con prostatitis, en estos casos tenemos que pedirle al paciente un cultivo de orina que no necesariamente va a salir patológico o alterado y un cultivo del semen que no necesariamente va a salir alterado. ¿Por qué? Porque cuando el paciente toma la muestra del cultivo del semen, lo que sale del semen es el sobrenadante, o lo que está en la parte superior de la próstata. Pero lo que está en la base, que es como el sedimento, donde están microorganismos, porque ellos pesan, eso hay que masajear la próstata previamente para hacer que estos microorganismos asciendan y al masturbarse puedan ser eyaculados y se puedan ver al eyacular. Ahí sí hizo tacto. Ahí sí hay que hacer tacto. Podemos pedir una hematología completa y reactantes de fase aguda, que son exámenes de sangre como la BSG y la PCR, que nos van a hablar simplemente confirmando el proceso inflamatorio de carácter infeccioso que tenemos en el organismo. ¿Okay? Con estas herramientas hacemos el diagnóstico preciso de la prostatitis y de una vez empezamos a poner el tratamiento. Entonces, con respecto al tratamiento de la prostatitis, es importante que entendamos que el tratamiento debe ser direccionado o dirigido principalmente a gérmenes del aparato digestivo, a gérmenes que están ubicados en el recto, porque son los que principalmente se encuentran en esta zona. ¿Cuáles son? La Escherichia coli, el Proteus, la Klebsiella, el Enterobacter, que son los gérmenes que con mayor frecuencia pueden volarse allí. Que viven. También podemos tener clamidia, podemos tener protozoarios, podemos tener inclusive hongos o hasta virus.
¿ok? En pacientes inmunocomprometidos. El tratamiento para la prostatitis es un tratamiento fastidioso. Es un tratamiento fastidioso porque es un tratamiento prolongado, largo en el tiempo, que puede ir desde los 21 días hasta los 3 meses. Y hay pacientes que, gracias a Dios, no son la gran mayoría, menos del 10% de los casos, que no responden a ningún tipo de tratamiento y deben ser sometidos a procedimientos quirúrgicos como la resección endoscópica de la próstata infectada para poder mejorar la parte infecciosa de la misma. Gracias a Dios son pocos. Gracias a Dios. Son pocos. Bueno, yo creo que abarcaste toda prostatitis. ¿Con cuál sigue? ¿Orquitis? Yo creo que podemos hablar de la orquitis. Orquitis. Sí. Bueno, para comenzar, primero que nada, la orquitis se define como aquellos signos o síntomas que se derivan de la inflamación de carácter infecciosa del testículo. El testículo también se llama gónada masculina, ¿sí? El testículo o gónada masculina son estructuras pares, o sea, dos, derecha e izquierda, que tienen como finalidad producir hormonas y producir espermatozoides. ¿Okay? Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que es una glándula, por supuesto, es una glándula, porque produce hormonas. ¿Cuál hormona produce? La testosterona, ¿okay? Que es la que nos da los caracteres sexuales masculinos, ¿sí? Y la también toda la investigación. Sí. El que no habla así, que vaya oyendo contar la testosterona. Y tenemos la función de la espermatogénesis, ¿veo? La producción de espermatozoides. Entonces, la orquitis es la inflamación de esta gónada o de este testículo, ¿okay? La orquitis en su mayoría puede ser debido a un proceso infeccioso y es a la que nos vamos a referir en este programa o en este espacio, ¿no? A las orquitis infecciosas. Las orquitis pueden ser debidas a infecciones por virus. Tenemos el virus de la parotiditis, puede generar orquitis. Porque cuando la parótida se baja. Si no va a reposo, también para los testículos. Entonces, sí, es verdad, pues hay trofismo hacia los testículos y pueden causar problemas serios de desarrollo o de hipodesarrollo de ese testículo o problemas de fertilidad. La persona que sufre de orquitis post-parotiditis, si no toma las previsiones del caso, puede terminar en problemas o incurrir en problemas de infertilidad o de esterilidad. ¿Ok? Entonces, en cuanto a las orquitis infecciosas bacterianas, es importante que señalemos que acá, al igual que la epididimitis, ¿sí? Tenemos gérmenes, siguen siendo o llevando la batuta los gérmenes del tracto digestivo o los gérmenes que se encuentran en la parte rectal o anorrectal. Escherichia coli, Proteus, Klebsiella. Acá, la orquitis también tenemos la clamidia, ¿sí? Que también se ve en la epididimitis, y podemos tener la Neisseria gonorrhoeae, también puede causar, que es que produce la gonorrea, que también puede causar orquitis y también puede causar epididimitis, ¿ok? Entonces, estos gérmenes también pueden asociarse a hongos, ¿sí? Y entre ellos la cándida. Y también puede asociarse a protozoarios, ¿ok? Que son parásitos. ¿Sí? Tricomona. Sí, a tricomona, ¿sí? Básicamente. O la moniliasis, pues, como se conocía en las mujeres anteriormente. Pues. Estas orquitis pueden generar síntomas en el paciente. Básicamente, o casi todos, Leo Carlos, comienzan con síntomas irritativos del tracto inferior. Pues empiezan con el chorro más débil, con molestias para orinar, con sensación de que le falta más por orinar. Esto calma en 2-3 días y posteriormente comienza un dolor en el testículo. Normalmente sienten ese dolor hacia la parte inferior o hacia el polo inferior del testículo. Con los días ese dolor va aumentando de intensidad y va generando cambios en las características del testículo. Se hace un testículo más grande y se hace un testículo muy doloroso, que la persona apenas va a tocarlo, comienza a experimentar un dolor que le impide tocarlo. Si siguen pasando los días y no va al médico, esto puede terminar en un absceso.
en un absceso testicular, porque se inflama el testículo, posteriormente pasa inflamación de las túnicas o de las envolturas que arropan o abrazan al testículo, que están debajo de la piel del escroto, Sí. y que si no se trata a tiempo en esas envolturas, con la inflamación y la bacteria, se genera el escenario perfecto para que se produzca una colección de pus, un absceso Y el testicular, y ahí sí es verdad que en ocasiones puede terminar extirpando el testículo. ¿Ves? ¿Por qué no sirve para nada? Entonces es importante y es menester que apenas tengan cualquier molestia en la parte testicular, bueno, en su cuerpo, acudan a un especialista. Y sobre todo el testículo, bueno, en el testículo normalmente el hombre acude rápido porque es que duele. Es más, No solo duele de sentarse, del pantalón, Todo. del interior, Para caminar. hasta para caminar duele mucho, y como ese es uno de esos órganos importantes, rapidito va al urólogo, al médico, para que de alguna manera diagnostique. Pero con el testículo no se juega, porque si la próstata es importante que esté limpia, porque de ahí vienen los muchachos, el que crea los muchachos está el testículo más. en el testículo. Así Entonces hay que tener mucha decisión en el momento en que yo estoy con un problema testicular, ir inmediatamente, porque puede llegar a castración. Así es. Y no queremos que eso ocurra. No, eso es algo que Nadie se quiere. Es vuelve- una frustración. Es para un urólogo extirpar un testículo un dolor. Porque nosotros somos pro-conservacionistas correcto. y no queremos La quitar medicina, nada. la Es medicina pro-conservacionista. en general, la idea es que tú no pierdas ningún tipo de órgano. Debería ser preventiva y no putativa. Exacto. Pero a veces no hay No, camino. sí. ¿Sabes? Imagínense hasta qué punto llega, y se ven casos, y se ven. Muchísimo. Entonces es importante que el paciente que tiene una orquitis acude al consultorio describiendo un dolor intenso, que puede comenzar con el relato de los síntomas para orinar, pero después el dolor después en uno o los testículos, generalmente por estadística más del izquierdo que del derecho, pero puede ir a cualquiera de los dos. Entonces, y el dolor se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta el punto en el que acude al médico y ya aumenta de volumen, no se puede tocar, cambia la coloración de la piel que envuelve al a los testículos, o sea, el hemiescroto o la mitad del escroto afectado cambia de coloración. Sí. Generalmente se pone caliente, se pone rojo, aumenta de volumen, cambia la textura del escroto, que es arrugadito, se hace más liso. ¿Por qué? Porque está edematizado. Entonces uno consigue esos signos a evaluar al paciente, realiza el estudio ecográfico y consigue que el testículo cambia ecográficamente sus características y torna características 100% inflamatorias, ¿sí? Acá tenemos que hacer el inciso en que la persona que está haciendo el ecosonograma tiene que ser especialista en la materia, porque acá en ocasiones, gracias a Dios es menos del 5%, existen tumores testiculares que se obsedan y que tenemos que ver si realmente es un orquitis o es un tumor testicular que ya estaba allí y se está obsedando. Y si obseda, a lo mejor uno lo que ve es aquella masa de Y no termina de y no revisar el termina, y testículo. no termina de ver que atrás hay un tumor. Hay un tumor maligno, ¿sí? Entonces es importante que acudamos al especialista. Igualmente nos podemos valer de un examen de orina que normalmente, y un cultivo de orina que normalmente aquí sí nos puede salir patológico y nos puede decir que es la génesis o el origen de donde empezó el problema, ¿no? Y podemos valernos de la hematología completa, de los restantes de fase aguda, que nos van a confirmar el proceso inflamatorio que está experimentando el testículo. Probablemente hay alguien, yo hoy me voy a ir de Pepito, pregunto. Probablemente hay alguien que debe estar pensando en eso de la torsión testicular, porque estamos hablando del testículo. Es uno de los diagnósticos diferenciales, doctor Carlos. ¿Por qué? Pero aquí, a diferencia de la orquitis, que como comenté al principio, la orquitis es un dolor insidioso que después se hace fuerte o intenso. La torsión testicular es un dolor que es súbito, es aparatoso. Empezó abruptamente, estaba tranquilo y de repente, ¡pum!, un dolor intenso en el testículo
el testículo asciende, o sea, se hace, uno se evalúa o se visualiza el escroto y ve que un escroto del testículo está abajo y el otro o el afectado está elevado, está ascendido, como alado, sumamente doloroso y puede asociarse a náuseas, a vómitos, a dolor abdominal o a dolor en la ingle. Y la torsión testicular tiene edades clave y básicamente es durante el periodo de pubertad o de desarrollo donde ocurre el mayor porcentaje de torsiones testiculares, entre los 10, 9 años y los 20 años de edad. Eso fue una pregunta curiosa, porque sé que yo pero es un diagnóstico diferencial. Sí. Y a lo mejor da para otro tema. Pero sí, porque son temas, hay mucho, la medicina tiene tanta cosa para hablar y aristas de que uno pasaría horas aquí hablando, pero no sé si te falta dar el tratamiento. Voy a hablar de la orquitis y después trato orquitis y epididimitis. Porque la epididimitis está allí. Estamos en el mismo sitio. Sí. La epididimitis describe o reúne el conjunto de signos y síntomas que derivan de la inflamación en la gran mayoría de carácter infeccioso del epidídimo. ¿Y qué es el epidídimo? Una estructura que está encima del testículo en forma de gusano. Tiene una cabecita, tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola, ¿sí? Este epidídimo tiene como función importante producir también espermatozoides y ayuda al traslado de los mismos, al traslado de un lugar a otro lugar de los espermatozoides. Entonces, este epidídimo puede inflamarse, sí, de carácter infeccioso, y este epidídimo puede complicarse aún más, porque si no se trata a tiempo, la inflamación pasa a un absceso, que puede terminar en la extirpación del epidídimo si no se trata adecuadamente. En ocasiones, estas entidades, la orquitis y la epididimitis, se fusionan porque la misma bacteria o el mismo microorganismo que causó la orquitis puede traslocarse están yuxtapuestas, ¿sí? y causar infección o inflamación en el epidídimo y viceversa. El organismo llegó al epidídimo, puede pasar al testículo y causar una orquiepididimitis. ¿Sí? Porque están ahí mismo, ¿no? Entonces, básicamente acá la sintomatología es similar a la orquitis. Comienza con síntomas molestosos para orinar y a los días comienza un dolor en el lado afecto del hemiescroto, ¿sí? Derecho o izquierdo, pero a diferencia de la orquitis, esto es en la parte superior del testículo, hacia arriba del testículo en su gran mayoría, o hacia la parte interna del testículo. Puede ponerse rojo, puede ponerse caliente, puede aumentar de volumen, claro, no igual que el testículo, pero sí puede uno notar que el hemiescroto afectado puede estar más grande y con cambios, se llaman cambios o signos de Lewis o inflamatorios, ¿no? Calor, rubor, dolor, tumefacción y molestias al manipularlo, ¿no? El examen físico es importante. Uno cuando toca el epidídimo es doloroso en la zona afectada. Cuando realizas la ecografía del epidídimo vas a ver que la zona afectada está ecográficamente totalmente alterada, tiene signos claros o típicos de inflamación, generalmente aumentados de volumen y cambia su arquitectura, ¿sí? Ecográfica. Y el tratamiento de ambas, porque en ambas puedes hacer examen de orina, cultivos de orina, puedes hacer también cultivos del semen, puedes hacer hematología completa y reactante de fase aguda, a veces el PCR. Pero el tratamiento puede ir de la mano uno u otro porque generalmente están los mismos gérmenes, ¿sí? Entonces acá en este tipo de tratamiento, por supuesto, son menos largos que los tratamientos para la prostatitis, ¿sí? Normalmente van entre 10 y 15 días. El tratamiento debe ir dirigido a la pareja porque muy probablemente la pareja sexual de esa persona tiene algo infeccioso también que si no se abarca no va a haber plena cura del problema que la persona tiene. Entonces es importante que siempre las evaluaciones sean en pareja, sí, para que pongamos el tratamiento adecuado. Probablemente en las tres patologías o condiciones de las que está hablando. Claro, epididimitis y orquitis, sí. porque casi todas tienen un origen
de tipo que viene de la relación sexual. Sí, en una mayoría. Sí. Inclusive puede ser una relación sexual normal, Sí. simplemente había un germen. Sí, o pocos días antes de venir la menstruación, o poquitos días de haberse ido la menstruación. Claro, entonces no necesariamente nos vamos al extremo del sexo loco. Por supuesto que no. Simplemente Por supuesto. en uno normal puede suceder. Lo importante es que atajarlas a tiempo. Es correcto, a eso iba, que la persona se dé cuenta rápido, aquí está pasando algo raro, tengo que acudir. Sí. Porque si no acude, el problema entonces cambia de se historia, el tratamiento es otra historia, y hasta si no se hace a tiempo, usted puede perder el órgano y su y vida. afectado, Y su vida. Porque le va atrás. a cambiar la vida, se va a cambiar la vida de forma drástica. O sea, imagínense. Una sociedad machista acá. Ajá. Sí, no, imagínense sin un testículo. Sí. Imagínense de que usted no puede tener hijos. Imagínense de que sus relaciones sexuales comenzaron a tener problemas porque le cambiaron su estructura para poderle salvar alguna parte de su aparato reproductor. Entonces, wow, no son juegos, ni con un aparato reproductor, ni con ningún aparato de mi cuerpo. O sea, para eso, vuelvo y repito, como siempre lo he dicho, existen especialistas para cada cosa, y dentro de la medicina existen especialistas para cada estructura que conforma el cuerpo. Aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato reproductor, esquelético, hueso, ojo, oído. Y dentro de cada una de esas especialidades hay subespecialidades Y subespecialidades que te llevan al mero sitio donde yo tengo que trabajar. Entonces, uno, para eso existen estos médicos. Dos, y la automedicación. La mayoría de las veces la automedicación lo que hace es comprometer, enredar y empeorar la situación. Porque para eso existe, eso es como cuando uno tiene un carro y empieza a meterle mano, que uno no es mecánico, cuando llega el mecánico y dice, bueno, ¿qué hicieron aquí? o busca los pujiceros, le metió mano, y cuando ellos se verdad hicieron un error con mano. Hicieron un error con mano. Entonces, por eso uno tiene que ir, vaya al especialista. Para eso está. ¿Ok? Yo no sé si falta algo o nos vamos. No el señor sé, Carlos, si tú quieres que hable de los antibióticos o dejamos eso para otro lado, o si no sé cómo estoy con los tiempos, el señor Gerardo nos lleva los tiempos. Yo no veo todavía verde. Nos vamos a los antibióticos, hablemos de los antibióticos. Bueno, perfecto. Hablemos de los antibióticos desde el punto de vista, por favor, del criterio, Sí, el criterio de de la colocación. importancia del antibiótico y de cómo debe utilizarse un antibiótico. Los antibióticos no son juegos. No. Mal utilizados puede ser tragedia para usted en el futuro. Si no se individualiza, tienen efectos perjudiciales en el paciente, ¿sí? Porque cada caso es individualizado, debe individualizarse. Es correcto. Entonces es importante que entendamos que para el caso de la prostatitis pueden ser agudas y crónicas. Okay. Y las crónicas pueden reagudizarse, o sea, se pueden hacer agudas, ¿sí? Porque un germen puede estar crónicamente con un paciente y si no genera síntomas o genera síntomas cuando hace la crisis, en esa crisis que se reagudiza. Pero de resto está con sus gérmenes tranquilamente cohabitando, conviviendo, pero llevando una vida que no es plena, pero digamos que es vivible. ¿Okay? Son familias y se toleran. Sí, entonces digamos que ahí, bueno, ni modo. Pero en los casos donde se hace aguda, es importante que tengamos a la mano antibióticos de amplio espectro. ¿Sí? Generalmente nosotros los urólogos somos amigos en esta área en particular de las quinolonas, ¿sí? Okay. De la levofloxacina, de la ciprofloxacina, a dosis alta y por tiempo prolongado. Hablamos que el tratamiento más breve, por lo menos 21 días. Sí. Hay tratamiento de 28, de 3 meses y de hasta 6 meses, ¿okay? Dependiendo de la gravedad del asunto. En casos muy severos, el tratamiento debe ser vía parenteral, endovenosa o intramuscular. En ocasiones nos hacemos amigos de la amicacina o de los aminoglucósidos, en especial de la amicacina, a dosis de 1 gramo día, por lo menos 7 días. En casos donde las quinolonas no hacen efecto adecuado, nos apoyamos de las cefalosporinas de tercera generación. Pero fíjense lo que acaba de decir Pedro, cuando las quinolonas no hicieron su trabajo, Sí. el hecho de que las quinolonas es la primera antibiótico-terapia que escoge un urólogo por las características de ella gran negativo,
porque la mayoría de los gérmenes que están alrededor de esta zona del ano son un gran negativo. Y se utiliza un amplio espectro porque se pueden asociar otros. Cuando la quinolona falla, no es como es la droga santa, milagrosa, no, fallan también, fallan porque las bacterias, los gérmenes, aprenden a combatir a los antibióticos. Y cuando usted lo utiliza de forma desordenada, no prescrita, porque me dio la gana, porque alguien opinó y me la recomendó, yo abuso, le quitó una herramienta valiosa, de pocos efectos secundarios y de buena respuesta. Y entonces se tiene que ir a aminoglucósido o se tiene que ir a cefalosporina, imagínense, ni siquiera de primera, segunda, tercera, o se tiene que ir imipenémico, carbapenem, se tiene que ir a una serie de antibióticos que cada uno, en la medida que yo voy ascendiendo para buscar una respuesta curativa, también estoy causando efectos secundarios y estoy comprometiendo a lo mejor alguna otra parte del cuerpo de esa persona. Tal cual. Entonces es importante que entendamos que cuando nos falla la quinolona, generalmente buscamos una cefalosporina de tercera generación que es bioral, la ceftibuten, y endovenoso generalmente usamos el ceftriaxona, ¿sí? O cefotaxime, y en ocasiones utilizamos una de cuarta, que es la ceftazidima, ¿sí? Y realmente acá tenemos que apoyarnos a burros del glucósido para poder hacer sinergia y eliminar estas bacterias. Pero si no funciona, o yo le digo a mi paciente, si esas bacterias tienen un traje especial, escudo, tapaboca, ametralladora y todas estas cosas, se llaman BLE positivos, son microorganismos beta-lactamasa de efecto expandido. Tenemos que irnos a carbapenems, son medicamentos top en el arsenal o en el stock de medicamentos o de antimicrobianos, son top. Y nos vamos siempre carbapenem con aminoglucósido. Todo esto es endovenoso. Pero fíjense, si vemos esto como el arsenal terapéutico, lo vemos como un arsenal armamentario, de armas. Primero sacan los soldados y me quedo de último con los tanques. Ajá, pero llega un momento en que ya los tanques se te acabaron también, entonces ¿qué te vas? Hay bombas atómicas. Correcto. Entonces, yo no debo dejar de utilizar siempre mis balas, de utilizar mis soldados de golpe a golpe, porque y cuando la automedicación, la toma de antibióticos porque se me ocurrió, porque yo quiero hacer prevención, imagínense, porque yo quiero hacer, los antibióticos son para curar, no para prevenir. No, porque empezaron 2 cajitas y lo agarré, me las tomé. Me las tomé porcia para que no me vaya a dar, porque ¿Y cómo se la tomó? Un día sí, un día no. Buenísimo. Imagínense, todo es un desastre, todo eso tiene una forma de actuar, una farmacocinética, un horario específico. Cuando yo hago eso, mis bacterias, las mías, las que vienen conmigo, también agarren y dicen, bueno, esto es así, yo le voy a hacer un disfraz, y entonces resulta que yo un escudo me empodero de ese cuerpo y hago lo que me da la gana, para infectarlo, para dañarlo. Señores, la automedicación en antibióticos es la cosa más grave que puede hacer un ser humano, igual que la hace con los esteroides, es igualita, es otra cosa. Entonces, por favor, una de las cosas que nosotros queremos aquí es decirle no a la automedicación, y volveremos a hacer otro programa para hablar más de este tipo de acción. En el caso, nos da chance rapidito, en el caso de la bronquitis y la epididimitis, siempre utilizamos generalmente utilizamos clindamicina y utilizamos quinolonas, o utilizamos clindamicina con cefalosporina, o utilizamos doxaciclina, ¿sí? Por menos tiempo, ¿ok? Ok, nos vamos al lado para las preguntas. Hay muchas preguntas, vamos a ver, sí, invitado otra vez. Así es, doctor Carlos, ya estamos acá con las preguntas de todos los evidentes que están con muchísimas preguntas con respecto a esta patología, y hemos aprendido muchísimo con respecto a los antibióticos, no se automediquen, y también sobre el itis. O sea, cuando el nombre de una patología termina en itis, es una inflamación. Eso siempre lo vemos y hemos aprendido muchísimo. Por acá tenemos una pregunta y nos dicen: buenas tardes, ¿qué edad está prudente para asistir al urólogo? Sí, bueno, normalmente, como les comento a todos los pacientes, así como las mujeres deberían ir al urólogo, al ginecólogo después que hace el desarrollo,
que se desarrolla una vez al año por lo menos, igualmente el urólogo debería visitar, debería evaluar cuando se detecta del pediatra, encadenarse con el urólogo para que vigile el desarrollo de sus órganos genitales y de su aparato urinario. Pero digamos que hablamos de un paciente común que ya está adulto, bueno, chévere, a partir de los 40 años es prudente que se haga un chequeo urológico preventivo. Si tiene familiares en primer grado de consanguinidad, 40 años. Y si no tiene familiares en primer grado de consanguinidad, 45 años. Por acá tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿cuándo debemos considerar que la epididimitis es infecciosa? Sí, primero que es importante es que apenas tengamos cualquier molestia en el lado del hemiescroto, derecho o izquierdo, acudamos al especialista y no estemos suponiendo cosas. Porque para que no podemos inferir que algo es inflamatorio y que no es infeccioso, sino solamente inflamatorio, si no lo hace un especialista. Para eso hay herramientas. Está la herramienta del interrogatorio, del examen físico, de los estudios paraclínicos como el ecosonograma y los exámenes de laboratorio. No se sugiere que la gente se automedique ni que subestime cualquier proceso infeccioso. Todas las itis deben ser evaluadas por un especialista. Por acá tenemos otra pregunta y nos dicen, si a mi esposo le prescribieron Levamox, ¿cuánto es el tiempo indicado para su uso? Depende de lo que tenga su esposo, señora, porque si estamos tratando una prostatitis, por lo general, si es una prostatitis de primera aparición, debería ser mínimo 21 días. Y dependiendo de lo que evalúe o de lo que vea el facultativo o el especialista, puede colocar una dosis fuerte una vez al día o una dosis fuerte 2 veces al día. Todo depende de la severidad de lo que su esposo haya tenido. Y les voy a decir algo. Ese producto que le indicaron viene por tratamiento para 10 días en 750. Puede ser que usted lo tome 750 una vez al día, pero puede ser que sean 750 2 veces al día y tiene que comprar 2 cajas. ¿Por qué tiene que comprar 2 cajas? 21 días. Y yo estoy convenciendo a la gente de FCJ que saquen uno de 21 días para que Estamos detrás de eso. específico. Estamos detrás de eso. Así es, acá tenemos otra pregunta y por acá nos dicen, ¿qué tipo de infección le puede dar a un hombre si a la hora de hacer penetración rectal no tiene protección? Bueno, ¿cuál sería esa infección, doctor? Bueno, como comentamos al principio, puede ir desde una infección urinaria, que puede ser uretritis, cistitis, caer en una pielonefritis y las 3 que conversamos hoy, la orquitis, la epididimitis o la prostatitis. La más comúnmente vista es la prostatitis. Lo que no le va a dar esto. Lo que no le va a dar es gripe. Sí. Por acá tenemos otra pregunta, la última, y nos dicen, si tengo un niño de 11 años y todavía no tiene prepucio, no totalmente hacia atrás, ¿se le puede o se le debe echar para atrás quirúrgicamente? Sí, bueno, no creo con el tema de hoy, lo vamos a traer después a colación, pero sí, si su hijo tiene 11 años, señora, lamentablemente sería prácticamente un crimen que a los 11 años usted intente retraer el prepucio hacia atrás. Muy doloroso porque ya hay sinequia, ya hay cicatriz ahí en el glande y el prepucio, y eso es para que vaya preso, el que lo haga. Tiene que ser a uno en quirófano, obligatoriamente. O circuncisión. No, sin duda alguna circuncisión. Eso es. Es que si usted es el ministro de Salud, Carlos, todo paciente que nace circuncidado, de inmediato. Como los judíos. De inmediato. Miren, el país que menos cáncer de útero tiene, Y de próstata. Perdón, de pene. Y de pene, es Israel. Sí. Y es exactamente porque todo niño al 7º día al nacer de religión judía sufre de un brit, es decir, sufre de una circuncisión. Es aceptado en la religión a través de una circuncisión. Tal cual. Y miren todo lo increíble que es. Lo beneficioso. Lo beneficioso. La circuncisión es necesaria. Y si es grande igual, hágase. Por acá tenemos la última pregunta y nos dicen, en el caso de las mujeres, ¿los lavados vaginales pueden empeorar las infecciones urinarias? Por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Las mujeres tienen gérmenes que se llaman saprófitos, o sea, gérmenes que son normales o naturales. Las mujeres viven con un bacilo que se llama bacilo de Dodenline, que es una bacteria, y viven con un hongo que se llama Candida saprophyticus.
Y estos dos microorganismos cohabitan con la mujer tranquilamente. Si esta mujer es de esa que le gusta oler bien pero se asea demasiado, hace muchas duchas vaginales, barre estos gérmenes que son normales y los convierte en gérmenes patógenos. Entonces convierte al hongo, que es la cándida saprofítico, en cándida albicans y convierte al bacilo en un proceso infeccioso importante. Sí, importante, ellos viven ahí, son parte suya. Lo importante es lo que... Todo el exceso de daño. Eso, ni tan calvo ni con dos pelucas. Sí. Y si va a utilizar algún tipo de jabón, tiene que ser un jabón específico para el área, que no le cambie el pH. Azul no. No, azul no. Por favor. No, azul no, por favor, y siempre lo decimos aquí. El jabón azul sirve para lavar ropa. Si usted se siente ropa, lávese con Muy agua. abrasivo. Es demasiado. Pregunta a un dermatólogo que hace el jabón azul. Utilice Perlavis. Ese es el jabón de cuidado íntimo, pero creado para la limpieza, higiene, olor específico en la mujer. ¿Ok? Perlavis. No, que no se le olvide, estamos en hora de publicidad. Mira, yo no sé cuánto tiempo me queda. Gerardo como que se cansó de darle al botón de pregunta. Pero sí queremos nosotros terminar hablando de dos cosas y sé que Pedro me va a apoyar. Nosotros estamos constantemente hablando de infecciones urinarias, de infecciones vaginales, de infecciones en la mujer, de infecciones en el hombre, de infecciones oftalmológicas que fueron la semana pasada, en la cual no me vieron, no estaba, gracias Gerardo por la ayuda, de infecciones articulares, no importa, pero siempre cuando hablamos de infecciones, inmediatamente sabemos que hay un germen y ese germen necesita ser atacado por algún producto que mate al germen. No todos los productos son iguales, no todos los gérmenes son iguales. A veces hay combinaciones de gérmenes que necesitan combinaciones de productos. No todos se matan en el mismo tiempo. No todos se terminan en un tiempo determinado y si yo no lo cumplo, pueden volver a aparecer. Ese mismo y potencial. Es decir, no hay una receta mágica ni repetitiva. Todo tiene que ser individualizado. Y cuando su médico le diga, se tiene que tomar el antibiótico cada 8 horas, cada 12, una vez al día. Tiene que ser así y a la misma hora, porque resulta que los antibióticos tienen una forma de actuar y a esa hora cuando su médico le dice es porque ya él dejó de tener la potencia y hay que volver, porque las bacterias se reproducen así, y se reproducen con el escudo. Tal cual. Se reproducen con el escudo. Entonces, por favor, hágale caso a su médico, cumpla con la prescripción, no permita, que es otra cosa que hemos hablado aquí, no permita que si el médico le mandó el antibiótico de nombre X, que sea ese, el de nombre X, el que usted va a comprar, porque si se lo cambian en la farmacia, existen dos cosas. Uno, le estoy violando la prescripción al médico, y a lo mejor ese no es el antibiótico que el médico decidió porque él diagnosticó algo diferente a lo que pueden diagnosticar en la farmacia. Yo creo que con esto hemos cubierto todo el espacio, pero gracias. Siempre. ¿Dónde lo vamos a conseguir? Clínica Vista Alegre, Clínica Metropolitana, Clínica La Guardia, en el Instagram y en MS Pharma. Más nada, muchísimas gracias Pedro, muchísimas gracias a toditos por habernos acompañado, de verdad que para nosotros siempre es un placer llenarlos a ustedes de toda la información necesaria para que ustedes tengan la mejor salud del mundo. La idea de FC es llevarles a ustedes la condición de salud, bien sea por esta información, bien sea a través de nuestros medicamentos, y hoy estamos trabajando en todas las áreas, con los médicos a través de webinar, con ustedes como pacientes a través de estos live, y próximamente ya estamos comprometidos para irnos con los farmacéuticos y con la gente que está en el punto de venta para también ayudarnos a tener la mejor medicina, la medicina de nuestro país. Los quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos el martes con el favor de Dios. Gerardo. Gracias.
Así es, doctor. Muchísimas gracias a todos los FC Videntes que estuvieron muy atentos a nuestro live del día de hoy. La invitación para todos los martes y jueves desde las 2 de la tarde acá en su casa, FC, Laboratorios FC con su espacio FC Salud. Porque nosotros queremos informarlos y educarlos, enseñarles sobre diferentes patologías para evitar algo importante, la automedicación. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Bonito.